caracteriza por la creación de mundos, ¿no? O sea, a veces le pedimos a la literatura que haga algo para lo que no necesariamente está preparada. Yo recuerdo una de las grandes dicotomías o pares dialécticos sobre los que trabajó Mario Benedetti en su labor de crítico, que era el arraigo y evasión, ¿no? Y creo que en buena medida eso refleja lo que la literatura va intentando hacer, ¿no? Por un lado, ese arraigo de la literatura nos permite entender mejor la realidad, ¿no? O sea, la buena literatura es una herramienta, sirve, aunque sea literatura fantástica, sirve para entender un poco la realidad. Pero a la vez es uno de los instrumentos más eficientes para evadirnos de esa misma realidad. O sea, es una verdadera rareza intrínseca a la literatura. Entonces es un poco raro también pedirle que nos sirva como puerta de entrada a un momento histórico, a un tiempo, y sin embargo se lo pedimos todo constantemente. Yo en este momento estoy releyendo El Paredón de Martínez Moreno, que fue uno de los centenarios olvidados en cierta medida, o por lo menos no muy, no muy tomados en cuenta en el año 17. Yo recuerdo que en La Diaria y en Brecha se hicieron algunas cosas, pero se hicieron por allá por noviembre, casi cuando los periodistas nos acordamos que ese año 2017 era el del centenario de nuestro, no diría nuestro par, porque realmente la tarea periodística de Martínez Moreno fue enorme, sumada a su tarea de jurista, de abogado defensor, fue uno de los grandes abogados defensores incluso del general Sereni, y también como narrador. Pero bueno, digamos de nuestro colega, siendo un poco atrevidos, de nuestro colega Martínez Moreno, nos acordamos por allá, por octubre, por noviembre, que en el año 2017 era el de su centenario, y bueno, ese centenario un poco olvidado, yo ahora me estaba tratando de poner un poco al día con su literatura, releyendo alguna cosa, de esas cosas que se leen de manera un poco casi que distraída, ¿no? A veces leemos de manera distraída. Y bueno, y estaba revisitando El Paredón y me encontraba en muchos momentos pidiéndole a Martínez Moreno que me diera una especie de radiografía de esos primeros años de la Revolución Cubana y tratando de contrastarlo con lo que yo había más o menos acumulado como conocimiento indirecto de esa etapa histórica. Y después me di cuenta que en realidad no le puedo pedir eso, no le podemos pedir eso a una novela. O sea, una novela es otra cosa, una novela transita en otro carril, y si nos pone puntos de contacto con la realidad o con un momento histórico, es de una manera bastante peculiar, ¿no? O sea, no vamos a descubrir esa diferencia entre historia y literatura bajo los muros, entre los muros virtuales de la Fundación Vivian Trías. Y traigo esto a colación porque una de las cosas que más me cuestioné cuando empecé a trabajar con un poco más de relativa seriedad el tema de Da Rosa, fue su carácter o su caracterización como un escritor realista. Fue lo primero que me chocó un poco, ¿no? Y digo relativa seriedad porque el abordaje mío sobre Da Rosa es un abordaje desde el periodismo. Y el periodismo cultural, el periodismo en general, el cultural también, pero el periodismo en general se caracteriza por, entre algunas virtudes que probablemente tenga, tiene algunos defectos que son inherentes al oficio periodístico, que es ir un poco menos seriamente a los temas que lo que va a un especialista, ¿no? O sea, veo acá a Ricardo Payares entre el auditorio, por ejemplo. O sea, nunca un
un filólogo o un crítico literario que provenga del mundo de las letras va a ser tan superficial como un periodista en el abordaje de un autor. Nosotros tenemos siempre esa espada de Damocles que es el momento de cierre de una publicación, ya sea el diario a determinada hora de la noche o la revista semestral, no importa. Tengamos la frecuencia que tengamos, siempre el periodismo tiene esa espada de Damocles del tiempo encima, que hace que nuestros abordajes y nuestros cambios permanentes de temas sobre los que tenemos que escribir nos llevan a una frecuentación mucho menos profunda que la de un especialista en uno de esos campos sobre los que nos apoyamos. Entonces yo en mi abordaje sobre Da Rosa me apoyé mucho en lo que escribieron sobre él Mario Benedetti, en lo que Emir Rodríguez Monegal, es decir, aquello que los que habían tenido la disciplina de trabajar en profundidad sobre el autor habían acumulado como conocimiento alrededor de Da Rosa. Y encontré que a ellos les pasaba algo parecido que lo que me pasó a mí en esa primera aproximación a Da Rosa, que es una suerte de primera estupefacción sobre cómo Da Rosa trabajaba el tema del realismo. Y si nosotros fuéramos a pensar a Da Rosa como un autor realista en el sentido del reflejo documental de la realidad, el campo uruguayo sería muy diferente de lo que otros autores han mostrado y de lo que otras disciplinas han mostrado. Da Rosa nos muestra un campo uruguayo con poco conflicto, un campo uruguayo donde las relaciones de producción no son un tema, no está problematizado o abordado el fenómeno de las relaciones de producción en el campo por parte de Da Rosa, y es casi una mirada familiar, vecinal, de las vinculaciones que no miran sobre las causas de aquellas cosas que están ocurriéndoles a los personajes. Y me pareció al principio, mientras estaba abordando la literatura de Da Rosa, que podía tratarse de una casualidad, de que aquellas obras que yo estaba leyendo, estaba trabajando sobre el autor, podían ser insuficientes en este sentido. Y afortunadamente Da Rosa es un autor no demasiado prolífico, porque cada libro que leía me confirmaba esa mirada y a la vez me hacía pensar, bueno, pero quizás en el siguiente libro de Da Rosa esté esta mirada un poco más digamos, de tomar en cuenta la complejidad de las relaciones sociales y de las relaciones de producción que se dan en el medio rural sobre el que él está escribiendo. Y de la mano de eso, también empecé a mirar un poco qué era lo que estaba pasando en el campo uruguayo mientras Da Rosa escribía, porque quizás las relaciones, esas que yo entendía como potencialmente conflictivas en el medio rural, estaban como ocultas en ese momento por una suerte de momento histórico relativamente anestesiado, digamos, y que había limado un poco las aristas más filosas de esas relaciones. Y me encontré con que no, o sea, me encontré con que los años en los que Da Rosa escribe son los años de los inicios de la conflictividad en el medio rural. Estamos hablando de que Da Rosa escribe en momentos en los cuales se producen, y le debo a Da Rosa el haberme empapado de muchas cosas que yo desconocía sobre esa
yo diría que trabajosa, pero a la vez muy, muy potente infancia del trabajo gremial o del trabajo sindical en el campo uruguayo. Y bueno, y estamos hablando de momentos en los cuales se producía el gran conflicto de los obreros, de los peones rurales de la cuenca lechera, con una marcha a pie desde los departamentos de la cuenca lechera a Montevideo. Eran los momentos en los cuales en el 33 natal de Da Rosa se producían los inicios de la sindicalización de los obreros, de los trabajadores rurales de La Rosal. Eran unos, finalizando los años 40, los momentos en los cuales la izquierda uruguaya, aún no nucleada en el Frente Amplio, empezaba en el Parlamento a hablar a presentar proyectos de ley de reforma agraria. Eran los momentos en los cuales el Instituto Nacional de Colonización estaba en su proceso de creación. Luego el gran conflicto de los trabajadores de la remolacha en el litoral, donde bueno, un Raúl Sendic todavía integrado al Partido Socialista encuentra ahí, creo yo, una escuela que luego le va a ser de suma utilidad cuando trabaje en la sindicalización de los trabajadores de la caña de azúcar, ya que, por ejemplo, los remolacheros también tuvieron su marcha a Montevideo, y bueno, y ni qué hablar ya en los años 60, lo que es ese otro cambio de frecuencia, ¿no? Ya no solamente en el mundo rural, sino en toda la sociedad uruguaya. Y nada de eso está ni siquiera mencionado por arriba en el mundo rural que nos presenta Da Rosa. Parece un mundo rural mucho más arcaico, mucho... si nosotros miráramos, por ejemplo, sin tener idea de las biografías, casi que parecería, si exceptuamos 2 o 3 progresos de la técnica que aparecen ahí en Rancho Amargo, por ejemplo, y en algún cuento donde aparece el ferrocarril y demás, y no tuviéramos idea de la biografía de los autores, casi que pensaríamos que su maestro Morosoli es posterior a Da Rosa. Porque el mundo de Da Rosa es ese mundo al que no parece haberlo despeinado la complejidad de los inicios de las luchas sindicales de los trabajadores rurales. Por lo tanto, a mí me parece que es una literatura realista a medias. Yo no creo que la literatura, por ejemplo, formalmente tampoco de tan poco vuelo, digamos, de Da Rosa, nos refleje mejor la realidad, por ejemplo, que la manera en la que nos la refleja algún autor como Martín Arregui, por ejemplo, que decididamente busca una cuerda casi fantástica en algunos de sus trabajos. Luego de esta primera estupefacción sobre el Da Rosa realista que yo esperaba encontrar, bueno, empecé a ver, a analizar cómo podíamos nosotros situarlo, ya no en su cuerda de supuesto autor que reflejaba la realidad rural del Uruguay, sino cómo lo podíamos situar en el contexto de la generación del 45. Y confieso que tuve que
que luchar contra mi primera sensación de ese anacronismo que yo veía en Da Rosa y que me resultaba como difícil eh, encasillar o colocar a Da Rosa dentro de la generación del 45, que en mi imaginario era claramente otra cosa, más allá de la dicotomía clásica entre la gente de la generación del 45 que estaba involucrada en la revista Número y la gente y sus contemporáneos que estaban involucrados en la revista Asir. Y por eso yo cuando escribí mi artículo para la diaria que salió en el suplemento cultural hace un par de meses, yo lo titulé Narrador dislocado, porque yo fui encontrando que Da Rosa nunca estaba en el lugar donde yo esperaba encontrarlo. Y por ejemplo, yo decía, bueno, está bien, el narrador de 33, y sin embargo estamos hablando de una persona que desde los 19 años vivía en Montevideo. El narrador de familia, cuya familia entroncaba con Aparicio Saravia. Bueno, diputado colorado en su actuación política. Narrador, como ya les dije, que reflejaba la cuerda realista de nuestra literatura postnativista, para llamarlo de una manera, y sin embargo se había olvidado de toda esa parte conflictiva de la realidad. Entonces, yo siempre, a medida que iba buceando en la obra de Da Rosa, lo iba encontrando como un paso dislocado del lugar donde yo pensaba que iba a encontrar. Creo que eso fue una cosa que no es necesariamente mala, o sea, un autor puede ser hasta una virtud estar fuera del lugar de donde se lo espera encontrar, pero no estamos ante un autor experimental. No estamos ante un autor experimental. No estamos ante un autor que haya llevado la literatura de temática rural a los lugares donde la llevó Mario Arregui, a los lugares donde la llevó Paco Espínola. Yo les diría incluso que no la movió demasiado adelante con respecto al lugar donde la encontró y donde la había dejado Morosoli. Dicho esto, yo creo que de los tres autores que este año estamos recordando su centenario, creo que Julio César da Rosa es un autor que no tiene el espesor ni de Mario Benedetti ni de Idea Vilarín. Yo creo que comparte con ellos el azar del almanaque, no comparte con ellos la generación a la que pertenece, la generación del 45, no comparte con ellos el grupo, el subgrupo dentro del 45, como es el haber estado en el grupo Asir y no en el grupo Número. Tengo mis dificultades para situarlo, por más que efectivamente está, pero tengo mis dificultades para situarlo bajo ese paraguas de la generación crítica de la que hablaba Ángel Rama, porque me parece que le falta justamente esa pulsión. Y creo que sí, creo que es un autor que forma parte de una antología de la literatura uruguaya del siglo XX con 2 o 3 cuentos, quizás una novela, y no más que eso. Que tampoco es poco, ¿no? Yo creo que si nosotros nos hacemos un paneo por la obra no muy extensa de Da Rosa, lo primero que tenemos que descartar es su novela. Yo creo que su gran novela de 500 páginas, que era como un poco su intento de resumir al final de su vida
una mirada río sobre el mundo rural sobre el que había estado trabajando, es su momento más fallido. Creo que en sus novelas él encuentra un tono o una extensión con la que se siente cómodo. Yo creo que Juan de los Desamparados es una novela que se deja leer, es una novela que tiene, que si uno está en la sintonía necesaria, puede conectar en cierta medida con ese personaje raro que parece ser el colmo de la bondad y que uno tiene ganas de entrar en la novela y sacudirlo y decirle, muchacho, no sea tan tonto, haga algo con su vida, que hágase valer de alguna manera, que usted vale, pero creo que es una novela que mantiene hoy su frescura. A mí me encantó Rancho Amargo, pero me encantó a mí, o sea, no creo que sea una novela tan buena, una novela tan buena como Juan de los Desamparados, o sea, a Raviolo le había gustado mucho Tiempo de Negros, es quizás el momento más experimental dentro de esa poca experimentalidad de Da Rosa. Y luego están sus cuentos que son pocos, el volumen de cuentos completos de Da Rosa, que siempre es un título, cuentos completos que genera cierto temor y que a uno le parece que se va a encontrar con 1200 páginas y necesitar 3 años para terminar esa lectura. Es un conjunto breve de cuentos completos, y ahí tiene probablemente su mejor obra, tan buena que no solamente es la mejor obra de Da Rosa, sino que probablemente puede estar sin ningún problema en una muy buena antología de cuento uruguayo del siglo XX, que es Hombre Flauta. Hombre Flauta es un gran cuento. Ya en el momento en que sale, en que aparece, en su primera edición, ya Mario Benedetti, Emir Rodríguez Monegal, ya la crítica del momento se da cuenta enseguida de que ahí hay una historia hermosa, muy bien contada. Da Rosa logra empatizar de una manera única con ese personaje, tiene un gran personaje protagonista, un gran personaje protagónico, logra empatizar mucho con él, logra hacer que el lector viva la historia de Hombre Flauta como un testigo, lo logra meter en el momento y el lugar y la circunstancia de Hombre Flauta. El título a mí me parece que es un título esos que expulsan al lector. Uno mira en un índice de Hombre Flauta y dice, bueno, voy a mirar por otro lado. Y realmente el cuento es muy bueno, y creo que es sin duda el principal trabajo de Da Rosa. Y luego está esa otra obra, que es la obra para niños, Saltoncito, donde yo creo que Da Rosa también tiene un momento absolutamente cumbre dentro de su literatura, y que es una gran obra de la literatura para niños uruguaya. Creo que es un libro que se puede disfrutar incluso en todas las edades, y creo que es otro momento alto de Da Rosa. Pero estamos hablando de un autor que tiene esos momentos altos y luego muchos valles, ¿no? O sea, yo no me animaría a situarlo como un autor importante dentro de los 10 o 12 autores principales de la literatura uruguaya del siglo XX. Algo que sí nos va a pasar el año que viene con los otros 2 centenarios de Amanda Berenguer y de Emir Rodríguez Monegal. Ahí tenemos 2 nombres muy potentes. O sea, yo creo que Amanda Berenguer, por suerte, va a ser el centenario el año que viene,
porque vamos a venir un poco con este entrenamiento de jugar con los centenarios de los autores para en cierta medida revisitarlos, y creo que mucha gente va a leer por primera vez o releer a Amanda Berenguer y se va a dar cuenta que es una de las grandes poetas del 45. Yo creo que Amanda está poco recordada hoy, injustamente poco recordada, y creo que el centenario de Mir va a dar muchísima cuerda para cortar, muchísima tela para cortar, perdón, la metáfora se me fue para cualquier lado, va a dar muchísima tela para cortar. Mir Rodríguez Monegal, una de las mentes más brillantes de este país, y también una de las personas con mayores patinadas en el barro este, de su tiempo, y sumamente polémica, y con grandes detractores, y con momentos en los cuales su vida parece una novela realmente, y donde muchas veces está situado en el bando incorrecto, y donde le generó muchos problemas a sus coetáneos, porque obviamente lo admiraban por su gran capacidad intelectual, pero a la vez eh, no podían dejar de marcar sus grandes errores desde el punto de vista de cómo situarse tanto intelectual y orgánico de qué. Pero bueno, yo creo que el año 2021 va a ser un año muy interesante en términos de centenarios. Creo que este año, más allá de que Da Rosa no es un autor importante, yo creo que nos sirvió para mirar un poco más a la literatura del mundo rural. Yo creo que hay ahí autores muy interesantes. Nombré a Regui, mucha cosa de Spínola, incluso yo les diría, hay mucha poesía de corte rural interesantísima. Y también el año 2020 nos sirvió para tener esa especie de gran zona de la casi que de misa pagana alrededor de la figura de Benedetti. Yo creo que hubo en la sociedad uruguaya todo un abrazarse con Benedetti por múltiples razones. Creo que no se recordó lo suficiente a Idea Vilariño. Yo creo que a Idea se la limitó a su rol de poeta, que era una gran poeta sin duda, pero nos olvidamos de la idea crítica. Yo creo que Idea fue una figura dentro del grupo de número importante, una figura que cuando la mujer no tenía espacios en el mundo de la crítica, y la crítica era un territorio muy masculinizado, Idea se abrió paso, Idea trabajó de igual a igual, de tú a tú, con los grandes nombres de la generación del 45, hizo trabajos muy interesantes, y luego está esa tercera faceta que creo que es la más olvidada de Idea, que es la de la enorme traductora que fue, ¿no? Probablemente entre las mejores traducciones de Shakespeare a la lengua hispana están las de Idea Vilariño. Y nosotros, cuando hablamos del centenario de Idea, muchas veces nos dejamos ese elemento de lado. Entonces, ya para cerrar, para terminar, y de repente preguntarles si quieren hacer alguna pregunta, dialogar un poquito, yo creo que el año 2020 nos dejó estos 3 centenarios, que son una ocasión de revisitar a estos 3 autores. Creo que eso también nos permite volver a mirar hacia la generación del 45. Vamos a seguir mirando el año que viene con los centenarios de Amanda y de Emir. Este año no le hicimos mucho caso al centenario de Claps, de Manuel Claps, y también es una figura a la que yo no conozco en profundidad, pero que lo poco que he visitado sobre su obra me parece que es una figura interesante. Pero bueno, estos años nos sirven para mirar hacia la generación del 45,
probablemente la generación más importante del siglo XX en términos de la literatura uruguaya, desde el punto de vista crítico. Creo que no tanto desde el punto de vista de la creación. Yo creo que desde el punto de vista de la creación literaria hubo cosas, las cosas más potentes están antes y después del 45, ¿no? Yo creo que los dos faros de la narrativa uruguaya del siglo XX, que son Onetti y Lebrero, dejan a la generación del 45 en términos de creación literaria pura, de obras narrativas puras, ahí en el medio, pero la potencia crítica de esa generación marcó un antes y un después en el Uruguay y nos ha matrizado con muchas de las cosas que hoy seguimos tomando como naturales. Así que bueno, creo que es una muy linda oportunidad esta de visitar los centenarios de nuestros autores, y creo que es una excelente idea la de la Fundación Vivian Trías, de promover estas charlas, de generar estos diálogos. Vi por ahí que puso en el chat Mario la recomendación del documental Idea de Jacobs. De verdad, a mí también me encantó, es un precioso trabajo. Y bueno, son siempre oportunidades de volver a tener el vínculo en ese tú a tú solitario que es siempre la frecuentación y la lectura de un autor, que en última instancia es lo más importante que podemos hacer desde, por y para la literatura. Así que bueno, les agradezco por haberme aguantado en este rato, y me gustaría tener un poco escuchar algunas opiniones de ustedes. Muchas gracias, Roberto, lindísimo. Bueno, queda abierto el micrófono, que se pueden abrir sus micrófonos. Y bueno, nadie mencionaba más arriba, para hacer algunas acotaciones, que el trabajo Liberarse de Mario Handler también fue en el mismo año del nacimiento de López Belloso. Y saludar a el embajador de México, Alfredo Bachino, que se conectó hace un ratito. Y bueno, hoy me olvidé decir, pero la génesis de estos 3 aniversarios, saben del profesor Ricardo Pallares, que está acá, que también podría, para hacer ese cierre de los 3 aniversarios, unas palabras. Yo les doy las buenas noches primero. Pido disculpas por la llegada virtualmente tarde. Bueno, y expresarles que en lo personal estoy totalmente de acuerdo con el enfoque de López Belloso. No solo por el rigor metodológico, sino por el acierto en las formulaciones conceptuales. Podríamos decir, sin desmedro alguno, que Da Rosa es un creador de segunda magnitud, porque la realidad de la vida y del universo determina a veces esas cosas. Primeras, segundas, terceras magnitudes, distintas dimensiones o formas del brillo o del destello. Y la verdad es que por algo Da Rosa nunca se sintió verdaderamente parte de la generación del 45. No tuvo milicia en ella, pero tampoco tuvo un claro embanderamiento, al menos hasta donde yo pude dialogar en su momento con él. No solo porque no aceptaba muy claramente, como yo tampoco acepto esas clasificaciones y compartimentaciones de las generaciones, porque en rigor muchos de los creadores entre sí no tuvieron nada que ver, aunque hubieran respirado el mismo aire y la misma atmósfera de época y de tiempo. Da Rosa tenía una especie de programa o de proyecto literario personalísimo,
con vocación no de ser autónomo desde el punto de vista creador, sino con vocación de testimoniar la visión que él tenía de la realidad del campo. Y creo que a favor de esa postura depuso lo que pudo haber sido la fase experimental o investigativa de las formas del relato, y que tampoco se nutrió de algunos de los movimientos de las vanguardias que hubieran potenciado o diversificado algunos de sus enfoques. Pero yo no quiero exponer, quiero sumarme a las expresiones de Roberto, que me han parecido muy atinadas, muy justas, y que las agradezco enormemente. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Acá hay un comentario de Amaro que capaz que puede prender el audio y comentarnos también, pero dice que está muy agradecida con la Fundación y con el profesor López. Ha sido estimulante, habría que encontrar algún centenario para enfocar la literatura del mundo rural. Hasta la próxima, es la primera vez que participo en estas charlas. Maro María Rosa dos Santos Saad. Un gran saludo al profesor poeta Ricardo Pallares. Después dice Handler que él cree que tiene el mismo miedo que vos a eso de las excesivas categorizaciones y clasificaciones, que comparte lo que decías. Sí, totalmente de acuerdo en ese punto. Además, por algo, en cierta medida, se ha diluido ya esa metodología de las generaciones que antes incluso tenía esa cosa bastante encasillada de que cada 15 años tenía que haber una generación nueva, etcétera, etcétera. Yo creo que eso hoy ya está mucho más licuado en una cosa que es real, como decía el profesor Pallares, haber respirado el mismo aire en el mismo momento histórico, en el mismo año, no implica que dos autores puedan ser encasillados en una misma generación, y en ese sentido yo creo que es mucho, quizás a mí Rodríguez Monegal no le gustaría, pero quizás algunas categorizaciones más de tipo, menos de tipo de años, ya que Emir reivindica haber sido el creador del nombre Generación del 45, y más de grupos, como por ejemplo Grupo Número, Grupo Asir, que tenían un poco como un programa común de acción en conjunto, terminan siendo un poquito más acertados, pero que también tienen sus limitaciones grandes, ¿no? Porque no por estar en la misma tertulia del mismo café o en los índices de las mismas revistas, van a tener una uniformidad, y ni siquiera la van a tener durante toda su carrera literaria. Así que sí, yo creo que son categorizaciones para saber que existen, pero para también saber que tienen grandes limitaciones. Coincido con Ricardo y con... Permiso. Sí, adelante. ¿Puedo? Sí. ¿Cómo no? No, brevemente. Bueno, me gusta mucho que se traten lo que tú dijiste de... No, perdón, creo que lo dijo Pallares. La gente que es de segunda o de tercera, es importante. Tan importante que él me hizo acordar a todos aquellos escritores que estaban en otra cosa, como, yo qué sé, Alfredo Mario Ferreiro, Marius, alrededor del grupo de Peloduro, las derivaciones de los grandes, digamos, Benedetti, era Damocles, no sé si se acuerdan, el humorista Damocles. Carlos María Gutiérrez, que todos lo creíamos un periodista medio payador, resultó ser un excelente escritor, y además hizo esta poesía. Ustedes habrán oído hablar de la anécdota famosa de la
de la milonga del fusilado. No sé. No quiero pasarme de rosca, ¿no? Pero eso que le encontraron los guerrilleros allá en Nicaragua, creo, a un muerto de ellos, encontraron la milonga del fusilado sin firma y se la atribuyeron al guerrillero muerto. Eso lo había escrito Carlos María Gutiérrez, que escribía mejor de lo que uno cree. Estoy muy de acuerdo. Mira, Roberto López Belloso, lo que tú dijiste es muy, pero muy ajustado. Tiene esa precisión que se requiere, porque también se requiere precisión. Cuando hablaste de Mir, fuiste un poco demasiado bondadoso, porque hablando con él era bastante asqueroso. Y si lo conseguís, estas son manías mías, ¿eh? Yo no soy experto. Si lo conseguís, tratá de conseguir el diario de Caracas, cuando estuvo en Mira allá, que yo lo vi, con Ángel Rama, donde se trataban falsamente, a pesar de la enemistad profunda que tenían. Pero el diario de Caracas es sensacional, que empieza elogiando a Ángel y termina destrozándolo como gran histrión. Perdón, Mario, ¿podés Y acercarte alguien, un poquito al micrófono más? sí, cómo no, sí, cómo no, sí, cómo no, sí, cómo no. Si no me oyen, ¿me oyen ahora mejor? ¿Más mejor? Ah, mejor. Escúchame, no, sí, estoy diciendo cosas que hay mucha literatura, como la que abarcó ahora López Belloso. Es interesante, hay mucha literatura, y literatura secundaria, en fin. Ya hablé, no quiero hablar más. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Mario. Perdón, Mario, me perdí lo que dijiste de Emir. No quería ser malo. Emir tenía fama de malo, en el sentido, tú lo mencionaste, Roberto López Villoso, cuando él hizo aquella revista en París, ¿te acordás? Todo el mundo le Mundo cayó Nuevo. encima, decían que lo pagaba la CIA, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Bueno, es decir, todo no me molesta nada, porque a mí también me dicen conflictivo, entonces él era conflictivo, no hay duda. Y la gran pelea con Quijano, por la cual finalmente se fue. Entonces quedó Quijano con Alfaro, todas las peleitas intelectuales que, visto desde lejos, son muy divertidas. Si me perdonan, ¿no? Si me perdonan. Me parece que alguien podría escribir todo eso. Una parte de eso quedó registrado por nuestro amigo Benedetti en Gracias por el Fuego. Ahí aparece claramente dos caras, el personaje Quijano unido al personaje Manini de la mañana. Eso es lo que se interpreta, ¿no? Creo que si no están de acuerdo me lo dicen, me lo gritan. Pero el personaje ese, bueno, lo que es nada, simplemente que Emir sabía mucho, él tuvo muchos méritos, pero Ángel Rama le ganó en cuanto a que creó la colección Fundación Ayacucho, que fue sensacional, simplemente. Fue lo más importante que hubo en toda América Latina de producción de libros de otros. En fin, pero Emil bien, no tengo ningún problema con él. Punto. Y era divertido los nombres raros que todos tenían, ¿no? ¿Quién no tenía un nombre raro? Bueno, Emil. Y además es un hombre que yo asistí cuando él presentó a Borges en plena época del peronismo, que vino, había muy poca gente en la Facultad de Humanidades para ver a Borges. Digamos, yo tenía 12, 13 años, algo así. Entonces, Emir fue la persona que efectivamente lo predicó, para decirlo de una manera. Él predicó Borges, no hay ninguna duda, como predicó Neruda. Ya hablé demasiado, ¿no? Me retiro, chao. Además, que creo que acá hay bastante consenso, Mario, que más allá del contenido de tus palabras sumamente interesantes, la cosa psicodélica, visual que estamos viendo
de tu presentación con ese fondo de multitudes en las cuales ingresás y luego salís, son realmente una innovación formal dentro del mundo Zoom. Sí, sí, excelente. Maro, la que está escrita Maro, ahí... ¿Querés algo más erótico? Puedo poner también, en lugar de la multitud de eso. Bueno, todavía estamos dentro del horario de protección al menor. Digo, si fuera un poquito más tarde. Está muy bien. Sigan hablando, lindo ellos. Ahí. Maro había puesto, desmuteó y no sé si iba a hablar o no, al final. Bueno, no quisiera, entre tantas personalidades, no pertenezco al mundo de la literatura, pero sí he leído toda mi vida y siempre estoy en contacto con cursos y clases, y este año ha sido para mí muy, muy fructífero con esto del Zoom, o sea, con este invento que me ha permitido acceder a mayor cantidad de conferencias y charlas de las que yo normalmente puedo acceder. No sé si me están escuchando, si me oyen. Bien, seré muy breve. Yo le envié un gran saludo al profesor Payares, porque yo fui alumna del profesor Payares en el Liceo Departamental de Tacuarembó, cosa que se lo digo cada vez que nos encontramos por alguna razón. Yo en realidad fui alumna de Washington Benavides, pero el profesor Payares era profesor ahí también en el liceo, y integraba los tribunales de exámenes. Era el que hacía las preguntas más difíciles, profesor Payares, yo ya se lo he dicho, pero bueno, igual salí bastante bien de todo eso, y además lo quiero muchísimo y me encanta escucharlo. La última vez, hace poco lo escuché hablando sobre Felisberto, fue maravilloso. Bueno, al profesor López Villoso, yo ya lo había escuchado alguna vez, me gustó muchísimo. Esto que él plantea también, estoy de acuerdo con su planteo, sí, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero no sabía la existencia de ese cuento, Hombre Flauta, que lo buscaré para leerlo. Y agrego simplemente que de la producción de Da Rosa, que no he leído mucho, sí algunos cuentos, que disfruté mucho la lectura de Tiempo o Tiempos de Negros, no recuerdo si eso va en singular o en plural, pero realmente lo disfruté mucho, y por eso quería especialmente escuchar esta charla, porque creo que son todos importantes, es decir, siempre hay un aporte, siempre hay una ocasión para disfrutar de la literatura o de la creación de alguna forma. Gracias, y espero que me sigan recibiendo en otras ocasiones. Muchas gracias, que pasen todos muy bien. Gracias, Maro. Solo una aclaración, que no soy profesor, yo no pasé por ese calvario maravilloso llamado IPA, ni tuve a mi cargo jaurías de adolescentes en clases y demás, sino que provengo del campo del periodismo, que es menos prestigioso, pero menos ruidoso también que el de la docencia. Con respecto a Hombre Flauta, Maro, está en el libro De Sol a Sol. Pero tiene un perdón, sí. Sí. Gracias. Pero de todos modos, como yo sí soy docente, aunque no sea de literatura, soy docente, y reconozco cuando escucho a alguien que sabe de un tema, o que domina y que sabe comunicarlo. Es un profesor. Es decir, gracias. Tiene el don de la didáctica, tiene el don de la comunicación, yo ya lo he escuchado antes, y bueno, como
No es cuestión de andar clasificando ni poniendo rótulos. Le digo profesor. Muy Muchas bien, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Está el espacio todavía si alguien quiere aportar más. Por mientras, voy tirando el chivo de que pueden colaborar mensualmente con la Fundación Vivantría, que se sostiene con los aportes de los colaboradores, al 0908 7030 por 100 pesos, al 098 7031 200 pesos, 09... Ponelo en el chat, escribirlo en el chat, así yo tengo los números. Dale, lo paso. Mucho más cómodo, me explico. Son En muchos. vez de decirlo, escribilo ahí. Dale, lo paso, cómo no. Tenés toda la razón. Sí, abierto el micrófono y puede comentar algo más. ¿Cómo no? Dale ahí. También informar que mañana está el ciclo de Mujeres del siglo XX, que va a estar el ciclo abriendo con Julia Arévalo a las 19 horas. Pueden escribir y ahí les pasamos el link de la reunión de Zoom. Y va a estar Graciela Saprissa y Marisa. Verazatei. No, nadie que te diga. Capaz que Nagui sabe más bien la pronunciación del... Bategasore. Marisa Bategasore, profesora. Me permito un saludo a José Díaz, gran persona. En todo, como gran vecino. Como gran vecino, porque no solo era ministro y gran persona, sino que fue vecino mío. Gracias, José. Tus crónicas, López Belloso, las leí mucho en Brecha. Bueno, me alegro, Mario. Se ve que viajas mucho y bien. Muchas gracias, Mario. No, en serio, ustedes lo leen quizás. Bueno, sí. Si no hay ningún aporte, no sé si Ricardo estaba ahí con... No, quería sumarme al saludo a José Díaz. Muy especialmente a José y al espíritu de antorcha que sostiene la fundación y tantas otras cosas. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Un ejemplo a seguir. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Bueno, colegas, si no hay más preguntas, yo les vuelvo a agradecer. Le vuelvo a agradecer a la Fundación Vivantrías por la invitación, a todos ustedes y a todas ustedes por el tiempo y por la atenta escucha y por los aportes y las intervenciones. Y bueno, y quedo a disposición para cualquier otra ocasión y seguramente voy a estar como público en ese Zoom sobre Julia Arévalo que acaban de anunciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Te tomamos la palabra para la próxima. Sí, claro que sí. Y bueno, gracias a todos. cerrando Muchas gracias y saludos a todos también. Que pasen bien. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau.